Muy buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí en este panel y foro de discusión que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes quienes están conectándose, invirtiendo este tiempo para tocar un tema de suma relevancia para los negocios y en particular alrededor de los temas que estamos viviendo en el país, tanto en términos económicos, políticos y el impacto que tiene esto en las empresas. El tema que vamos a hablar hoy se relaciona con el entorno laboral, con todos los cambios que ha habido en la regulación laboral y vamos a enfocar evidentemente la conversación para entender qué implicaciones tiene esto para las organizaciones. Estoy seguro que este tiempo que estamos invirtiendo será muy productivo para todos ustedes. La verdad es que contamos con un panel, unos invitados de lujo que me voy a permitir presentar en este momento. El primero, voy a iniciar eh, con Hugo Araiza. Hugo es consultor asociado de Can Networks. Tiene una amplísima trayectoria en el ámbito laboral y en temas de estrategia de recursos humanos, participando en diversas empresas de varios sectores, como es el consumo, farma, venta directa, compañías de seguro, finanzas, manufactura, aeronáutica, servicios, cemento, etcétera. Tiene una amplísima trayectoria. La última parte de su carrera como ejecutivo y director de relaciones laborales, pues fungió como director laboral para Cemex México. Ha participado en diversas asociaciones e instituciones. Es responsable actualmente del Consejo Laboral de AMEDIR. Es consejero propietario del sector patronal de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, miembro de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, miembro del Consejo Consultivo del IPADE, vicepresidente de la Comisión de Capital Humano de Coparmex, miembro en temas de editoriales para el periódico Reforma, participa en el Consejo Consultivo del IPADE, etcétera. Tiene mucha experiencia dando conferencias, es licenciado en Administración de Empresas con un posgrado en el tema de desarrollo organizacional y en el IPADE, y tiene varias certificaciones de negociación y coaching. El otro panelista que tenemos invitado hoy, y de igual manera una persona de muchísima experiencia y calibre en el tema laboral, es socio estratégico de Can Networks. Hoy en día, Armando Guajardo cuenta con más de 35 años de experiencia en el tema de relaciones laborales. Ha colaborado como ejecutivo alrededor del tema laboral en los grandes grupos industriales en Monterrey, como es el Grupo Alfa, Copamex, Signux, y hoy actualmente todavía participa como director jurídico en el Centro Patronal de Coparmex en Nuevo León. Fue representante titular de los empleadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, miembro de la Asociación Mexicana Nacional de Abogados de Empresa y de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Es licenciado en Derecho con maestría de Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. Cuenta con diversos estudios de especialización en materia laboral y de seguridad social en el Instituto Autónomo de México, Inteligencia Estratégica y Recursos Humanos de la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey, y es egresado del programa D1 del IPADE también. Y finalmente quiero presentarles también a Julio Vargas, socio de la firma Can Networks. Se integró hace poco con nosotros también. Julio es un experto en transformación de procesos de recursos humanos. Cuenta con más de 35 años de experiencia en temas de recursos humanos, con una amplia trayectoria
empezando en CITSA y en vitro en temas de planeación estratégica de capital humano. En el año 2000 se integra como director corporativo en Grupo Alfa y después director de recursos humanos en el grupo NEMAC, también en ese momento era de Alfa, y participa activamente en todo el proceso de crecimiento de NEMAC a nivel mundial. En el 2004 se integra como director corporativo de recursos humanos para Grupo Lamosa, donde desarrolla toda la estrategia de capital humano y apoya en el crecimiento de esta organización durante estos últimos años. A lo largo de su trayectoria, pues ha hecho mucho trabajo alrededor de innovación y gestión de talento y también de relaciones laborales. Ha participado en diversas ONGs, Centros de Estudios Sociales del Noreste, ha participado en Coparmex Nuevo León, Coparmex Nacional, coordinó el desarrollo del gobierno corporativo de la Confederación y presidente del Comité de Desarrollo Humano de Coparmex. Es ingeniero químico en sistemas, tiene un estudio de MBA en el Tecnológico de Monterrey y una maestría de negocios internacionales en la Universidad Estatal de Pensilvania. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a todos los que ya están conectados en el panel y le paso la palabra a Julio para que nos dé algunas palabras antes de iniciar la sesión. Muchas gracias, Nacho, y muy honrado de estar aquí este día en el webinar gracias por la invitación a participar en K-Networks. Y bienvenidas todos y todos, amigos. Y quisiera mencionarles que en K-Networks nos sentimos muy contentos de lanzar una nueva práctica. La práctica laboral complementa nuestra oferta de servicios que damos a nuestros clientes, que ahorita los veíamos previo al webinar donde se están dando. Pero sobre todo quisiera resaltar también que esta práctica laboral no sería nada sin el par de socios estratégicos y consultores asociados, en el caso de Armando Guajardo y en el caso de Hugo Araiza, que aparte de una amistad que nos une de años, trabajar juntos en esta nueva aventura, la verdad es de que provoca mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo nos da mucha certeza de que K-Networks tendrá un par de expertos que sin duda podrán colaborar dando mucho valor a nuestros clientes. Creo que Nacho resaltó muy bien la amplísima trayectoria de Armando y de Hugo, tanto en grandes empresas, confederaciones y representantes patronales e instituciones de gobierno, que han sido pilar en los últimos, yo le podría decir, más de 15 años en el establecimiento de la nueva legislación laboral y todo lo que se viene. Han sido, la verdad, firmes en todo el tema desde el tema patronal para estar presentes en estas negociaciones. Todos esos contactos, toda esa experiencia, pues la tendremos aquí, la verdad, muy afortunados y honrados. Y bueno, sin más, para pasar la palabra a los expertos, que es el día de hoy, pues en este webinar, como decía Nacho, escucharemos las perspectivas, análisis, opiniones de ambos expertos sobre todas las iniciativas de leyes actuales, lo que pensamos que viene, el TIMEC, cómo está afectando igualmente, y todas las acciones que sin duda hacen muy retador actualmente el entorno de negocios de México. Sin más, agradecemos en K-Networks su presencia y esperemos que este webinar sea de su agrado y le resulte muy interesante y de provecho. Sin más, paso la palabra a Armando y muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Nacho, por esta presentación, por esta introducción. La verdad es que nos sentimos muy honrados, desde luego, de estar participando hoy aquí con K-Networks como socios estratégicos, desde luego en esta nueva práctica laboral que inicia para K-Networks y que esperemos pues que sea muy exitosa. Y muy honrado de participar con ustedes, así como con mi compañero y amigo Hugo Araiza también y con Julio en todo esto. Entonces, pues sin más, para darle entrada, puesto que hay muchos temas que platicar por todo lo que tenemos y el tiempo pues es un poco reducido. Quisiera yo iniciar realmente y darles la bienvenida a todos los participantes aquí a este webinar y trataremos de enfocar primero que nada pues en las prioridades que ha marcado la autoridad laboral, desde luego principalmente por este último sexenio que está por terminar, todos los cambios que tuvo la Ley Federal del Trabajo, resaltaremos los principales porque pues como ustedes ven son muchos y platicar sobre todo el impacto que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, está teniendo ahora en todo lo que es las relaciones laborales de México y que dan marco precisamente a cómo se ha
se ha titulado esta charla como que es la nueva realidad laboral mexicana. Entonces, tenemos que verlo así, todos los cambios que se han dado y que han venido a ser un nuevo paradigma en el manejo de las relaciones laborales en México. Adelante, por favor. Para empezar, me gustaría hablar que todos estos cambios no inician directamente en este sexenio, sino que se dan a partir de una reforma constitucional que todavía en el 2017 emitió el licenciado Peña Nieto, ¿verdad? Donde precisamente marcaba tres principios sobre todo. Una, la creación de un órgano que centralizara el registro laboral y la conciliación laboral en un solo órgano, desapareciendo la facultad que en los estados o los estados de la federación tenían de dar registros sindicales, por ejemplo, ¿verdad? El otro era el pasar las juntas, los juicios laborales que se venían tramitando ante las juntas de conciliación y arbitraje, ahora pasar a tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Y finalmente, la creación de la conciliación como una obligación prioritaria antes de cualquier juicio, pasa a ser en una etapa obligatoria para todo asunto de índole laboral. Muy bien, sin embargo, esta reforma, antes de esto, cabe destacar que en el 2011 viene una reforma constitucional que se da el 10 de junio y que vino a sacudir realmente todo nuestro sistema jurídico mexicano, transformando la manera de ver y hacer las cosas. ¿Y por qué les digo esto? Porque fue la reforma constitucional en derechos humanos. ¿Y qué representó esto? Pues que los tratados internacionales adquieren a partir de esa reforma el mismo nivel que la Constitución. Es decir, un tratado internacional firmado por México adquiere la obligatoriedad también que tiene la propia Constitución en su articulado. Se establece en esta reforma constitucional la obligación del principio pro persona, es decir, todos los tribunales están obligados al emitir sus sentencias de resolver favorablemente en todo lo que pueda favorecer a las personas. Se reconoce, por lo tanto, la universalidad de los derechos humanos y a partir de esta reforma, por lo tanto, se hace obligatorio a todos los jueces y a todas las autoridades laborales el respetar todas las instancias pactadas en los tribunales internacionales y de los cuales México forme parte. Y es así que ahora vemos que resaltan sobre todo como derechos humanos laborables, pues el derecho a la permanencia en un empleo, el derecho a un salario digno, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad sindical, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la inclusión, el derecho al trato digno y el derecho a la indemnización por un despido sin causa justa. Esto seguramente que a todos los que practican el tema de los recursos humanos, pues les hace ya mucho sentido de por qué hoy estamos viviendo todas estas reformas con base en ello. Posteriormente, ya en el 2018, se aprueba el convenio 98, todavía siendo gobierno de transición este nuevo gobierno, pero recordemos que el Poder Legislativo inició el 1 de septiembre y una de sus primeras acciones fue la ratificación del convenio 98 que habla de la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva. Posteriormente, la firma del Tratado de Libre Comercio todavía le toca en el último día de su gobierno al licenciado Peña Nieto, lo firman en Argentina para entrar en vigor. Y este tratado representa un punto muy importante para México, sobre todo en los temas laborales, puesto que es ahí donde se le imponen a México una serie de obligaciones en el famoso capítulo 23 y el anexo A, que prácticamente se lleva y se traduce posteriormente en lo que es la reforma laboral y da pie precisamente a esta reforma laboral del 2019. Posteriormente también recordemos que a presión de los sindicatos americanos le condicionan al gobierno de los Estados Unidos que si no llama a México nuevamente a renegociar unas
condiciones que modificaran el TEMEC, entonces ellos mismos le condicionarían la firma y la ratificación del Tratado de los Estados Unidos. Es así que se vuelve a llamar a México a negociar y se implementan entonces todos aquellos mecanismos de respuesta rápida laborales que hoy han dado como consecuencia precisamente la presentación de todas las quejas laborales y de lo cual hablaremos más adelante. En 2020 se vienen los parlamentos abiertos sobre la subcontratación, aquel momento en el que el senador Gómez Urrutia presenta la primera iniciativa para la desaparición de la subcontratación, criminalizando inclusive la figura. Posteriormente entramos a la declaratoria de emergencia sanitaria con mucha confusión, con la pandemia que todavía hoy estamos ya afortunadamente saliendo de ella, de todas las consecuencias y efectos negativos que nos trajo. Entró en vigor en este mismo año el TEMEC, inicia también la implementación de la reforma laboral con todos esos cambios. La reforma laboral recoge entonces principalmente tres ejes de la misma, que es libertad sindical y negociación colectiva, la creación de un órgano de registro laboral sindical y de conciliación para todos los asuntos laborales y el nuevo sistema de justicia laboral, es decir, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para dar nacimiento a los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Posteriormente, ya en el 2021, viene el nuevo capítulo de la Ley Federal del Trabajo sobre el teletrabajo. Acordémonos que en la pandemia nos llevó a reconocer que en nuestra ley no teníamos disposiciones aplicables para esta nueva modalidad que fue en este momento viene a apoyar precisamente todos estos momentos que vivimos y surge la necesidad de redactar un nuevo capítulo que regulara esta nueva modalidad de teletrabajo. Pues en ese mismo año nace y viene el decreto de la reforma sobre subcontratación, que tantos dolores de cabeza nos dio también al desaparecer la figura del outsourcing tal y como lo veníamos conociendo, al darle nacimiento ahora a la figura de la subcontratación especializada, que obligó a hacer una serie de modificaciones a muchas de las empresas, desde revisiones de objetos sociales, etcétera, funciones, para poder dar nacimiento también al nuevo registro para empresas de servicios especializados, que hoy, por cierto, en este año se están renovando todos estos permisos y todos estos registros. Vienen las primeras denuncias laborales derivadas de esos mecanismos de respuesta rápida, con dos quejas muy famosas, la de General Motors y una más, y entra en vigor la reforma sobre subcontratación. Adelante, por favor, Carlos. La siguiente. En el 2022 se ratifica el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el trabajo, lo cual da pie a que ahora México tenga que ajustar toda su legislación laboral y todas sus legislaciones para evitar precisamente la violencia y el acoso en el trabajo. Vienen 4 denuncias más de quejas derivadas de quejas laborales dentro del marco del TEMEC. Se reforman los artículos 76 y 78 para dar pie a las vacaciones dignas, que también en un principio generaron cierta confusión por cuál iba a ser la manera de que iban a aplicarse, etcétera. Finalmente, ya en el 2023, entraron en vigor las vacaciones dignas, llegan nuevas denuncias y quejas laborales contra empresas mexicanas. Recordemos que aquí la variable es que ahora, a través de este tratado y de estos nuevos mecanismos, por primera vez en un tratado comercial en el mundo, se establece que se puede sancionar a una empresa por violaciones, sobre todo a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Se publica la nueva tabla de enfermedades profesionales, incrementándose estas de 161 a 194. Hoy las empresas deben de poner un ojo muy atentos y un foco amarillo, porque van a tener que estar muy atentos, dado que todas estas enfermedades profesionales que se lleguen a calificar tendrán una repercusión, un impacto económico en el seguro de grado de riesgos, en la prima de grado de riesgos. Entra en vigor también la norma 037 relativa al teletrabajo.
Adelante, por favor. Finalmente, en este 2024 se han cerrado ya los incrementos al salario mínimo general, pasando de 88 pesos diarios con los cuales inició este sexenio a llegar a 249 pesos. Se consolida ya el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como una autoridad laboral muy importante, quizás a la par que la Secretaría del Trabajo, o pudiese ser que más por las funciones que le toca atender. Tenemos una huelga, la primera huelga de Audi con 10 días de duración, obteniendo incrementos ya por encima de la inflación, ¿verdad? Y muy relevantes, lo cual empieza a ser un modelo nuevo de revisiones contractuales. Se promulga también la ley Silla, que establece que todo trabajador que labora de pie debe de tener un descanso con asiento y respaldo durante su jornada. México gana el primer panel laboral establecido dentro de este marco de quejas laborales, favoreciendo a la empresa Grupo México. Y pues a partir de este año viene un fortalecimiento al programa de inspecciones, verificaciones de las empresas por parte de la Secretaría del Trabajo, incluidos inspecciones relativas a todas las obligaciones derivadas de los REPSES. Y finalmente, y muy recientemente, se propone la pensión del bienestar, la iniciativa para dar un mínimo de 16,000 pesos como pensión que le llaman del bienestar, fondeándose en parte con los fondos no retirados o no reclamados de trabajadores mayores de 70 años. Adelante, por favor. Como pueden ver, este es un marco muy rápido, muy general, pero que ha marcado realmente lo que ha sido la trayectoria laboral de este sexenio y por qué la relevancia misma de llevar a cabo esta práctica, sobre todo por los impactos y efectos que hoy está teniendo para las organizaciones. ¿Y cuáles son las reformas pendientes? Aquí en esta todavía estábamos la ley Silla, que ya está promulgada. Tenemos pendiente una fuerte iniciativa que seguramente va a transitar, que es la reducción de la jornada laboral. Tenemos pendiente también iniciativas por incrementos al aguinaldo, a la prima de antigüedad y bueno, la pensión del bienestar que ya fue promulgada y una reforma al Infonavit con algunos cambios también que están proponiendo. Adelante, por favor. Quisiera mencionarles aquí, primero que nada, un elemento que fue muy importante porque precisamente es parte de lo que da pie posteriormente al Tratado de Libre Comercio dentro de las negociaciones y también forma parte importante de los nuevos procedimientos colectivos que se establecieron en la Ley Federal del Trabajo y que fue la ratificación y aprobación del Convenio 98, que ahora da precisamente oportunidad a que cualquier trabajador, cualquier persona se adhiera al sindicato de su preferencia independientemente del centro laboral en el cual esté prestando sus servicios. Se abre la oportunidad de tener un paralelismo sindical, que es lo que conocemos como la posibilidad de existencia en un mismo centro de trabajo, varios sindicatos. Los trabajadores además deben de tener y de ser respetados en su derecho a asociarse y de permanecer o no en un sindicato, así como el de no asociarse. Por otro lado, los sindicatos, y esto es muy importante, y la autoridad está muy pendiente de ello, que deberán estar libres de cualquier injerencia de los patrones en sus actividades. Es decir, ya no podrán tener los patrones esos pagos que se venían haciendo directamente a los sindicatos, sino que se establece que los sindicatos deben de vivir específicamente y particularmente de las cuotas que tengan sus agremiados exclusivamente. Todo esto se recogió, se llevó al TEMEC y también se llevó a la nueva Ley Federal del Trabajo. Adelante, por favor. De los principales cambios laborales que se comprometieron en esta administración vía la Secretaría del Trabajo, pues ya hemos visto que se han cumplido. Uno, el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue el principal proyecto para dar apoyo a más de 2 millones de jóvenes mexicanos que estuvieran estudiando o capacitándose para el trabajo. Hay ciertas dudas también en la correcta aplicación y manejo del mismo, pero bueno,
es un programa que echaron a volar y que caminó. En cuanto al tema de la recuperación salarial, pues también ya vimos los incrementos que se dieron como no se habían otorgado anteriormente. La reforma laboral que se cumplió, la libertad sindical, se implementó una libertad sindical auténtica, la negociación colectiva auténtica, ahora el voto de los trabajadores, voto libre, personal y secreto, da pie precisamente a que haya ya una participación y decisión directa de los trabajadores en las relaciones con su empleador. Se establecen precisamente a través de estos procedimientos colectivos los candados para garantizar el voto libre y secreto de los trabajadores, asimismo también para elegir sus representantes sindicales. Y se eliminaron con los procedimientos de legitimación que estuvieron vigentes durante 4 años, pues todos los contratos colectivos de protección. Se aprobó el convenio 98, ya lo mencionamos, y se ha fortalecido por parte de la Secretaría del Trabajo la función de la inspección para dar una vigilancia más cercana a todos aquellos centros de trabajo y evitar sobre todo los temas violatorios de temas, sobre todo en temas de subcontratación y con aquellas de evasión fiscal o de evasión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social. Con esto, mi participación, le paso la palabra a mi amigo y compañero Hugo Araiza. Gracias, Armando. Buen día, es un gusto estar con ustedes. Dan continuidad a la presentación. Si me lo permiten, bueno, los principales cambios, miren, recordemos, nuestra Ley Federal del Trabajo tiene más de 1000 artículos para darle una dimensión del tamaño del cambio laboral que se implementó a partir del 19, de mayo del 19. Se modificaron más de 550 artículos. Obviamente no los voy a mencionar todos los cambios, sino los más relevantes o los que tienen más impacto para las empresas. Como ya lo había comentado Armando, ahora ya los juicios individuales se atienden por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y esto puede ser muy delicado para empresas, dado que con esta conciliación que pueda darse y sobre todo con la exigencia de mayor profesionalismo en la atención de los juicios, un juicio mal llevado puede ser catastrófico para cualquier empresa, ¿verdad? Por otro lado, la libertad sindical es muy relevante, no voy a abundar en ello, ya lo explicó bien, muy bien Armando. Los sindicatos también están cambiando ahora su forma de gestionar y tienen que tener una vida propia. Más adelante me voy a referir a los requerimientos que se están haciendo actualmente. La legitimación, la famosa legitimación de los contratos, que hubo un espacio de 3 años para hacer esta legitimación, que se buscaba eliminar tanto contrato de protección, tanto contrato colectivo de protección, eliminar sindicatos blancos, vaya centros de trabajo donde pues había sindicato, pero eso solo se los había quizá el dueño, el director general y el de recursos humanos, así como el líder, más no los trabajadores. A eso se refiere la legitimación, ¿sí? Como también dijo Armando, ahora un sindicato ajeno puede tener presencia, uno o más sindicatos puede tener presencia con el 30% de los votos, ¿sí? Es decir, se promueve la irrupción sindical, la competencia sindical, ¿sí? Y es posible, como también ya se comentó, que coexistan en un centro de trabajo más de un sindicato, ¿verdad? Por otro lado, lo que yo he llamado el dardo envenenado de todo este cambio laboral es que las revisiones integrales, y por revisiones integrales hablemos de que cada año por ley se debe revisar el salario, pero cada 2 años se debe revisar de los contratos colectivos la parte de prestaciones, el contenido de prestaciones. Eso se le conoce como revisiones integrales, y ahora estas revisiones integrales es el trabajador a través de su voto anónimo, yo le llamo, personal libre, directo y secreto, quien aprueba o no aprueba estos incrementos. Es decir, se está combatiendo de fondo el hecho de que, bueno, pues yo doy, como antes se hacía, pues el aumento de mi sector, ¿cuánto va a dar mis competidores? Yo doy lo mismo, ¿cuánto es del mínimo? Pues yo doy tantito arriba del mínimo, o cuál es la práctica que más o menos sigue el mercado, me lo dice Aon, me lo dice Mercer, quien sea, pues eso voy a dar, no, ahora ya
Eso se está paulatinamente acabando. Más adelante voy a hacer referencia a este punto, este fenómeno. La no injerencia y no intromisión, como en el 98 también se comentó. Las revisiones ahora deben ser aprobadas por el Centro Federal de Conciliación y Registro en su parte registral. Antes con las juntas, pues únicamente ahora sí que se le daba aviso y con eso bastaba un sello y vámonos, ya tengo vigente mi contrato, ya no. Y el tema de la huelga, que es un gran tema pendiente, que sabemos que se está cocinando algo ya, aún sin asumir que continuar este segundo piso de la transformación, pues van a continuar cambios a la ley federal del trabajo, sobre todo con el tema de la huelga. Adelante, Carlos, por favor, con la que sigue. Bueno, por otro lado, algo muy relevante, el tema del TEMEC, pero ¿por qué un apartado laboral en un acuerdo comercial entre 3 países de Norteamérica? Bueno, recordemos, y vamos un poquito a la globalidad, la conformación de los bloques. Nosotros pertenecemos al bloque de la mayor cercanía e influencia con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues se establecieron estas obligaciones laborales justo para evitar que, debido a lo que llaman los norteamericanos el dumping social, donde debido a los bajos salarios y las condiciones laborales que no se cumplen, que son más laxas en México, se promueve que se vengan a establecer plantas de otros países, en lugar de Estados Unidos se establezcan en México, y es lo que se pretende eh, combatir con este apartado laboral, ¿verdad? Entonces incluye el famoso capítulo 23, ¿sí? Donde básicamente está establecido y es causa especial de queja laboral el que haya violaciones a la libertad de asociación sindical y al reconocimiento de la negociación colectiva auténtica, es decir, que haya cada 2 años efectivamente logros significativos en la mejora de condiciones de los trabajadores, la eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso que se da mayormente en algunos otros sectores distintos a manufactura, el trabajo infantil de igual manera, la eliminación de todo tipo de discriminación con respecto al empleo, y básicamente nos estamos refiriendo a las preferencias de filiación sindical o de pensamiento individual que pueda tener cualquier colaborador o representante sindical en la empresa, y también el establecer condiciones mínimas de salario y de condiciones generales para el centro de trabajo. ¿Va? En esto se está enfocando el apartado laboral de TEMEC. Si le das a la que sigue, por favor, Carlos. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos a considerar? Bueno, existe un mecanismo laboral de rápida respuesta por quejas a violaciones laborales, ya lo comentó Armando. Estas quejas por violaciones laborales, básicamente en libertad sindical y contratación colectiva, estas quejas pueden ser anónimas, ahorita vamos a ver algunas, y bueno, finalmente hay una vertebración o todo la queja no es contra la empresa de manera directa, sino que es de gobierno a gobierno. En este caso, el gobierno de Norteamérica, de Estados Unidos o de Canadá, en contra de México. De esa manera unilateral, no necesariamente tiene que ser recíproco. Y bueno, también hay sectores prioritarios que ahorita los vamos a revisar rápidamente. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este apartado laboral? Son 2 muy básicos y muy contundentes y están públicamente declarados y dichos. El objetivo de este apartado laboral es incrementar el costo laboral del país. Insisto, incrementar el costo laboral de las empresas mexicanas, ¿sí? Y también se promulgó una ley en Estados Unidos, una ley intersecretarial que obliga a varios departamentos de Estado de Estados Unidos a vigilar y a exigir que se cumpla la implementación de la reforma laboral en México. Esto, más allá de que se pueda llamar injerencia o que sea una práctica injerencista, está consagrado y está firmado por México dentro del ámbito de su competencia del acuerdo comercial. Entonces, pues es válido que una ley norteamericana se ocupe de vigilar a México para que cumpla los cambios laborales. La que sigue, Carlos, por favor. Bien, el apartado laboral del TEMEC incluye varios mecanismos en lo laboral. El primero, no me voy a tener mucho, es el diálogo cooperativo laboral. Sí, se solicita por cualquiera de los 3 países. También las consultas laborales que se pueden solicitar y se pueden hacer. También la solución de controversias, sobre todo que vayan directamente con temas de dumping y demás. Pero quiero referirme mucho al mecanismo de rápida respuesta para instalaciones específicas o instalaciones cubiertas. ¿Qué es una instalación cubierta? Una planta en específico, y particularmente quienes, aquí están a mano derecha, de las empresas que están dentro de los sectores prioritarios o sobreregulados o sobrevigilados por el TEMEC, ¿sí? Que son los productos y componentes aeroespaciales, toda la industria automotriz, como sabemos, y de autopartes también, los productos cosméticos, ¿sí?
El tema de panadería industrial también es un tema importante. Acero, aluminio, vidrio, cerámica y el cemento. Y por supuesto plástico y fundición. Y bueno, pues eso se refiere a sanciones que se van a aplicar para instalaciones cubiertas, ¿sí? La que sigue, por favor, Carlos. Bueno, el monitoreo para la implementación del cumplimiento de esta ley intersecretarial que ya les había comentado cómo se da. Bueno, existe un comité intersecretarial, varias dependencias o departamentos de los Estados Unidos participan en ellos y se encarga de monitorear este cumplimiento por parte de México. Pues de una vez lo comento, aquí más adelante viene, pero esto lo hacen directamente en México los agregados laborales. Eh, este es un tema importante. Por otro lado, hay una junta de 12 expertos laborales que, como bien se ha señalado en varios foros, de estos dos expertos norteamericanos laborales que, créanme, hablan mejor español que cualquiera de nosotros, nos conocen perfectamente bien. Varios han vivido en México y conocen el mundo laboral mexicano. De estos dos expertos, 10 tienen esta acción sindicalista, básicamente de la FLCIO, que es la organización sindical más grande y más potente de los Estados Unidos, y solo dos son expertos laborales. De estos 12, solo son dos de extracción empresarial, abogados de empresa, ¿sí? Y por otro lado, pues en la embajada tiene designado a 5 agregados laborales para vigilar este cumplimiento. Uno está en Monterrey, por cierto, el otro está en Tijuana y 3 en la Ciudad de México. Vale la pena resaltar algo, un hecho muy relevante. A nivel global o en el mundo, el Departamento de Estado tiene 10 agregados laborales en sus embajadas. De esos 10 agregados laborales, 5 están en México. Eso nos deja ver el tamaño de la relevancia que le están dando al tema laboral. Hace muy pocas semanas, hace como 3 semanas, se publicó que para este año pretende destinar 45 millones de dólares el Departamento de Estado a la Embajada de Estados Unidos para abrir una oficina del trabajo dentro de la Embajada de los Estados Unidos, obviamente con las ramificaciones consulares que esto implica, y esto da mucha potencia a los recursos que se están destinando en el seno de este comité de expertos, junta de expertos. Ellos hacen recomendaciones directas al Congreso norteamericano, van 3 informes, y créanlo, son informes bastante duros y muy rudos, y es ahí donde se autorizan bastantes millones de dólares que actualmente se están utilizando. Bueno, ¿qué aspectos ve? Rápidamente lo comento: la libertad de asociación, la negociación colectiva, las consultas a trabajadores, ¿sí? La legitimación de los contratos también se está vigilando, la prohibición de actos de injerencia, la elección de las directivas sindicales, obviamente el funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde se ha invertido muchos millones de dólares en las plataformas que se están utilizando, así como también la implementación de los nuevos tribunales laborales. También se ha invertido una gran cantidad de dinero norteamericano. La que sigue, Carlos, por favor. Bien, estos 27 casos son casos muy relevantes que se han dado a la fecha, hasta el 2023. Destacan varios de ellos, no me voy a tener. Ya Armando habló del más emblemático, que fue el arranque con General Motors. Ha habido varias quejas, varias situaciones delicadas donde esto se genera, como ya se dijo, a través de denuncias anónimas, que lo puede hacer prácticamente cualquiera en la plataforma de la Embajada de los Estados Unidos. La que sigue, Armando, por favor. Perdón, Carlos, por favor. Armando, ibas a comentar algo en esta parte. Armando, bueno. Sí, gracias, Hugo. Sí, mire, aquí digo, ya comentaste la relevancia, y aquí recientemente tuvimos una reunión, un diálogo con el sector empleador y el doctor Alejandro Tamari Sánchez, que aquí el doctor Alejandro Tamari Sánchez, que es el director de Política Laboral y Relaciones Institucionales, quien por parte de la Secretaría del Trabajo le toca recibir todas estas quejas, de las cuales hemos visto que durante estos últimos años se han presentado. Y en este caso, el doctor Tamaris nos explicó que para este año esperan, dado el ritmo como se han venido presentando las quejas, también esperan que se presenten alrededor de 25 quejas más. Por cierto, que él ha resaltado, lo cual se ha dicho también por parte del sector empleador, esa falta de reciprocidad que de alguna manera se tiene en la manera en que se interponen las quejas, puesto que ya lo decía Hugo, para las quejas que han presentado
en contra de México, principalmente que ha sido en los Estados Unidos, existe un buzón en el que cualquier persona, cualquier individuo puede acceder a él y presentar la queja. Claro que en esta queja tiene que haber una investigación por parte de los agregados laborales, etcétera, y posteriormente presentar. Ya explicó Hugo muy bien el mecanismo, pero aquí realmente y habrá que reconocer también que la parte de la oficina que en la Secretaría del Trabajo las está recibiendo, se está haciendo un muy buen trabajo, puesto que no se han admitido en su totalidad las mismas. Entonces, quiere decir que hay una relevancia importante y un interés por parte de los sindicatos, como Hugo lo dijo, en elevar el costo laboral para las empresas mexicanas. ¿Para qué? Para que se regresen las operaciones a sus países de origen. Ese es el fin que tienen y no está oculto, lo hemos sabido desde un principio, pero ahora ya, como dice Hugo, ya se publicita inclusive en los mensajes mismos. Y el interés que tienen, que fortalece la petición de 45 millones de dólares más para la Oficina de Asuntos Internacionales Laborales aquí en México, habiendo habido un apoyo ya de 180 millones previos para toda la implementación laboral de la reforma, ¿no? Entonces, Gracias, Armando. La la, que sigue, por favor. Bien, bueno, miren, vamos a entrar rápidamente a los nuevos requerimientos, lado izquierdo para los sindicatos y trabajadores y el lado derecho para las empresas. No me quiero detener mucho. Al centro está lo que ya se comentó, que es el nuevo rol que tiene el trabajador, y esto es algo que incomoda mucho, el hecho de que se pueda eventualmente decir, bueno, pero ¿cómo ahora el trabajador tiene la facultad de decidir el incremento salarial? Pues sí, así está establecido en la ley, así está establecido en los tratados internacionales, y el trabajador tiene un nuevo rol que prácticamente se está incrementando y paulatinamente es de esperarse que para los próximos años se empiecen a radicalizar aún más. Todavía hasta el año pasado me tocó ver en las operaciones donde yo participé durante 20 años en la industria del cemento, cómo paulatinamente los trabajadores de manera deliberada dicen, ah, bueno, mira, me doy cuenta que ahora puedo votar de manera anónima y no hay represalias, no me puede correr nadie, entonces es válido, me gusta la empresa donde estoy, pero también es legítimo ganar más. Entonces el centro de todo esto es la decisión del trabajador, y el trabajador emerge como el nuevo actor, ya no necesariamente el sindicato, ¿eh? Es el trabajador. Entonces, pues para la empresa, pues hay una serie de cosas que es, tenemos que tener una gestión impecable de recursos humanos. Ya debimos haber activado, si así se decidió, el contrato colectivo, ¿sí? También es factible, de una vez me adelanto, hacer una operación libre de sindicalismo, el Union Free. Sí se puede, nada más que hay una serie de exigencias y situaciones a analizar y definir muy bien, ¿sí? El tema de no discriminación laboral, no podemos ya estar diciendo córremelo por grillo, etcétera. Temas de trabajo decente, derechos humanos laborales, las inspecciones de la Secretaría del Trabajo ordenadas dentro del marco del tercer reporte de que se hizo al Congreso de los Estados Unidos, donde exige y pide que se destinen más recursos para que se incremente la inspección a empresas. Ya se está dando, hay un programa muy agresivo que inició desde el año pasado de inspecciones a las empresas, donde junto con las modificaciones de ley donde se han incrementado las multas, puede llegar a ser un pago significativo al gobierno, ¿sí? Es muy importante la formación y sensibilización de mandos medios, de la supervisión, ¿sí? Tema de respeto a la libertad sindical y la contratación colectiva. El tema de PTO sigue dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar. Lamentablemente las mañaneras no han ayudado mucho, y los sindicatos y trabajadores se agarran como clavo al diente a las afirmaciones que se hacen en ese foro mañanero, ¿sí? Los juicios, ya lo hablé, el tema de la no injerencia y la no intromisión, eso no quiere decir que no tengamos que acordar y ver cosas con los sindicatos, sino que tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte y evidentemente cumplir con todo lo que nos exige el TEMEC. Y dentro de todo esto, bueno, hay una exigencia de mejorar nuestras prácticas laborales, el uso sí o sí de la tecnología, necesariamente no solo la empresa, sino también ahora los líderes sindicales. Nos ha tocado batallar con líderes sindicales que ni siquiera cuenta de correo tenían. Pues no solo eso, sino darles la laptop y empezar desde lo más básico para habilitarlos en el uso de la plataforma. Tema de redes sociales, toda disrupción sindical que se ha venido dando y que hay muchos ejemplos, entra ya no por el volanteo clásico, papelitos, perifoneo, altavoces, etcétera, pinta de baños, no.
ya sea en WhatsApp, en Facebook, en redes sociales en lo general. Esto es muy importante, lo que nos lleva a estar monitoreando constantemente el centro de trabajo donde estamos, pero también el entorno en el que participo, que puede estar nuestro centro de trabajo en esta planta, y obviamente también apoyar a una planeación sindical. La que sigue, Carlos, por favor. Y bueno, para cerrar, pues lo que queremos comentar es que dentro de esta estrategia operativa sí urge y es muy importante que consideremos lo que ya se comentó, todos los cambios de la ley, el TME, las prioridades de la Secretaría, etcétera. Tenemos nosotros entonces que replantear algunas prioridades. Bueno, quiero o no quiero sindicato, lo activo, no lo tengo, es mi mismo líder, cambio de líder. Y bueno, si ya lo tenemos, bueno, pues entonces hay que potenciar y que sea un desempeño favorable a los intereses de la continuidad operativa, ¿sí? Y también ver la afiliación del sindicato con los trabajadores, por lo que ya dijimos de su rol. El tema del estilo de supervisión es muy importante y también reposicionar o reevaluar o repensar la gestión de los aspectos de recursos humanos y de relaciones laborales. Riesgos, pues tenemos varios, pero principalmente yo diría que hay una paulatina radicalización de los trabajadores. Es legítimo que quieran ganar más, peor aún si tenemos malas condiciones en nuestros centros de trabajo, ¿sí? Se dan cuenta del valor del voto. Puede haber sindicatos ajenos en la empresa y para muchos sindicatos es motivo de orgullo por supuesto de negocio, de hacer negocio. Recordemos que hubo más de 100,000 contratos colectivos que no se legitimaron y ahí había mucha gente que vivía de ese negocio sindical y pues ahora están a la casa de nuevos contratos colectivos. Es muy importante prevenir cualquier irrupción sindical, sobre todo si tenemos un mal clima laboral al interior de la compañía, ¿sí? Los juicios individuales es un tema importante. Hay una mayor actividad sindical, hay nuevos sindicatos llamados 4T, el apoyo de ONGs y sindicatos de Estados Unidos que hoy día están activos. Basta decir que ahorita ya hay como, creo que son 16 casas de los Solidarity Center de la FLCIO que están funcionando a lo largo y ancho del país, con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, con el beneplácito del gobierno mexicano, y están haciendo su trabajo y están enseñando y están surgiendo nuevos sindicatos. Pregúntenle a varias empresas, no mencionaré nombres, pero existen nuevos sindicatos que están siendo apoyados por ONGs y organizaciones internacionales, además de la embajada y sindicatos norteamericanos, ¿vean? El tema de la contratación colectiva como nunca es importante, redes sociales es muy relevante y pues nos lleva a replantear pues toda la estrategia laboral que se tiene que integrar a toda la estrategia de negocio, puesto que ahorita ya hay una afectación importante a la productividad por un lado, pero también al margen operativo de la empresa, ¿verdad? Y si me permiten, bueno, con este entorno cambiante, si me ayudas con la última, Carlos, por favor. Perdón, olvidaba comentar algo muy importante, las tendencias, para quitar un poquito, como luego se dice, la mirada del ombligo. Bueno, este cambio laboral no solo se está dando en México, sí de manera prioritaria en México, pero también aquí a Medir, que es una organización, la organización muy grande de directores de recursos humanos, nos dijo hasta el 23 cómo arrancaban las nuevas tendencias. No me voy a tener mucho en otras, sino que me voy directamente al renacimiento de la lucha laboral. ¿Sí? Está documentado no solo en México, hay varias tendencias muy relevantes que tenemos que considerar, hay muchas discusiones, cada año salen nuevas tendencias, nuevos voceros de tendencias, pero en todas la constante es el cambio y la transformación laboral. Y ahora sí nos lleva entonces a repensar, Carlos, si me permites la última, a que no podemos seguir gestionando como hasta ahorita hemos venido haciendo la gestión de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores en plantas. Tenemos que cambiar prácticas, tenemos que adquirir nuevos conocimientos, sensibilizarnos y entender que debemos tener resultados distintos, puesto que el entorno laboral cambió de manera dramática, para lo cual estamos nosotros a sus órdenes. Nosotros hasta aquí llegamos, Nacho, si nos ayudas continuando. Gracias Armando, Hugo. Tenemos muchas preguntas del auditorio. Me gustaría empezar con un par, tanto para Armando, Hugo, Julio, a ver si nos pueden ayudar a contestarlas. Con gusto. ¿Cuáles son los principales riesgos laborales para cualquier empresa? Si podemos resumir los 2 o 3 principales riesgos que vemos. ¿Puedo? Como ya lo dije, efectivamente la irrupción sindical de un sindicato ajeno, ese es uno primero. Segundo, que debido a un mal clima laboral, que el clima laboral puede ser por malas condiciones, maltrato, hostigamiento, bajos salarios, etcétera,
puede llegar cualquiera, hoy es válido y además están sobreprotegidos por la ley a hacer campaña sindical a favor de uno u otro sindicato, eso es muy importante. Y por supuesto el hecho de que le pegue a la productividad, ¿no? En el momento en que tenemos una afectación a nuestra continuidad operativa, pues bueno, se le está pegando al objetivo productivo que cualquier centro de trabajo tiene, ¿no? Así de una manera muy rápida yo diría que por ahí va. Armando, si quieres agregar Yo algo. agregaría, Hugo, si tiene, la posibilidad de que hoy coexistan varios sindicatos en un mismo centro de trabajo, lo cual complica aún más la administración y puede llevar a improductividad, porque va a haber una plena competencia entre una organización y la otra por ver quién tiene mejores resultados. Entonces, eso puede llegar a complicar. A mí me tocó ver en Centroamérica, en Nicaragua específicamente, un centro de trabajo con 20 sindicatos cuando tenía 1,200 trabajadores, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿no? En Colombia está sucediendo, etcétera. Muchísimas gracias. Yo agregaría, perdón, Nacho, un par muy rápidamente. La radicalización lo que puede llevar y traducido en indicadores de negocios, el costo de la mano de obra, creo que lo hemos visto a través de todo el incremento del salario mínimo, todos los nuevos cambios que hoy la Ley Federal de Trabajo ha subido de manera muy relevante y va a subir todavía más, ¿sí? Si a eso le agregas que puedas tener una radicalización, olvídate, ese tema se multiplica de una manera muy difícil, amén de todas las circunstancias que estamos viviendo, con inflación, con dólar barato para exportadores, etcétera, etcétera. O sea, ese es un tema. Y el otro es que publicó la Secretaría del Trabajo hace un par de meses que va a incrementar de manera muy notable el número de inspecciones. Entre los actores, sobre todo, viene un tema, me llamó mucho la atención al sector agroexportador y lo puso sobre todo en ciertas zonas del país, que San Quintín, la parte del Bajío, la parte de San Luis Potosí cítrica, etcétera. Entonces, si tú no estás preparado, a final de cuentas, como lo mencionaron claramente Hugo y Armando, con todos los procesos de la información que ahora la nueva ley te pide, para cualquier tipo de industria, una inspección puede ser un tema muy complicado. Muchísimas gracias. Definitivamente relevante lo que están comentando y tomar nota, ¿no? Tenemos más preguntas. Voy a tratar de ser concluyente en esto. Fidel Ibarra, de hecho, le manda aquí saludos a su buen amigo Armando Guajardo. Me pregunta si podemos compartir qué tan factible es que se aprueben las propuestas de reforma de reducción de la jornada laboral y de cuotas mínimas para personas de la tercera edad. Sí, si me permites, mire, yo creo que esto es muy factible que se va a dar. El tiempo, digo, no lo sabemos, pero definitivamente no es exclusivo de México. Este es un fenómeno que ya se viene dando en diversos países y en otros continentes. Entonces, seguramente que esto se va a dar, además de que se vende muy bien el producto, pues con toda certeza se va a dar. Es prácticamente un dado. Lo único es saber cómo se va a dar. Si va a tener que ser gradualmente, no puede entrar de una manera inmediata, pero seguramente que sí va a suceder. Ahora, en México nos representa un problema este tema, porque hoy prácticamente estamos en pleno empleo. Acordémonos que tenemos pues 3 puntos y fracción de desempleo, 3,6 de desempleo, que es empleo total, ¿no? Pleno empleo, y hemos estado batallando para cubrir las vacantes. La iniciativa dice que es para procurar al trabajador mayor descanso y mayor convivencia familiar. Sin embargo, al no tener el personal con el cual cubrir esta nueva iniciativa, pues vamos a terminar cubriéndolo con la misma gente que está hoy trabajando, y entonces lo único es que vamos a pagar ahora más y va a tener un costo adicional, porque no hay otra forma: o reduces productividad o metes más gente. Y no creo que las empresas estén en la posibilidad de reducir jornada, de reducir productividad, o toneladas o volumen, etcétera, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Armando. Otras preguntas. Tenemos muchas preguntas, entonces voy a tratar de facilitar esto de la mejor manera. Alfonso Ávila pregunta, en su visión y entorno cambiante, nos aproximamos a múltiples sindicatos, ya sea regionales, por industria. ¿Qué opinan?
¿Quieres contestar, Hugo? Sí, a ver, puedes repetirla porque no entendí bien, que nos aproximamos a sindicatos gremiales por industria, etcétera. A múltiples sindicatos. O sea, me parece que la pregunta está más encaminada que si podemos tener diferentes sindicatos en la empresa, en distintas regiones, industrias, etcétera. Sí, claro, ya lo comentó Armando, de hecho se da y eso puede ser parte de tu estrategia laboral, que no tengas solamente, no estoy hablando de un solo sindicato en un centro de trabajo, sino entendí que dependiendo de las plantas que yo tenga, puedo tener en un lado uno y en otro otro. Un contrato colectivo te va a definir cuántos centros de trabajo de tu operación puedes meter en el mismo. Puedes tener un sindicato por cada planta que tengas. Y como ya lo comentó Armando, es uno de los riesgos que en una sola planta tengas más de un sindicato, que eso sí ya suena a confusión y a entropía, ¿verdad? Claro. Por Erika otro Jaime, lado, sí, perdón, por otro lado, la verdad es que México se había salvado de una iniciativa de ese tipo, ¿eh? Argentina, Colombia, Perú, etcétera, que son, a final de cuentas, culturas sindicales mucho más abiertas, porque por razones históricas de ellos, la verdad es que tienen decenas de años conviviendo con escenarios de múltiples sindicatos en un centro de trabajo. Entonces yo creo que esa es una de las nuevas realidades laborales de México. sí, Erika Jaime nos pregunta, desde la entrada en vigor del C-190, se han aumentado, se han aumentado las quejas por acoso y violencia en el trabajo. ¿Qué papel han jugado los sindicatos en esto? Y miren, desde el momento en que se permiten ciertas cosas, lo que se dio a partir del 19 es una libertad extrema junto con todo este movimiento de la Cuarta Transformación, donde pues ha sido una bandera muy fácil, eso nos lo dice, como ya lo comentó Armando, tanta iniciativa legislativa, que si vacaciones, que si jornada, que si cuotas por género, por edad, adultos mayores, etcétera, porque ya se dan cuenta los legisladores que sale bien barato legislar así y es muy populista, sobre todo en estas épocas electoreras, ¿no? Entonces, en el momento en que esto se permite, pues se destapan las cosas, ¿no? Peor aún si tenemos un mal clima laboral en nuestro centro de trabajo, pues si ya hay el conducto, evidentemente va a suceder esto, ¿no? Así es. Consideremos también que ahora, a diferencia de lo que antes se hacía, ya no podemos decir de que pues le echo una llamada a mi amigo o de gobernación o de la Secretaría del Trabajo para que me lleve a aplacar o a mi líder sindical para que aplique. Eso ya no aplica, ya no son prácticas de estos nuevos tiempos. Ya no es posible. Es normal que surja todo esto. Excelente, muchas gracias, Hugo. Roberto Olvera nos pregunta, ¿las nuevas generaciones de trabajadoras, jóvenes, modifican sensiblemente el ambiente laboral y de productividad? ¿Qué estrategias sugieren? ¿Adaptar el entorno a ellos o integrarlos a lo tradicional de la empresa? ¿Puedo? Sí, sí. Bueno, justo de lo que se trata es de que las tendencias, lo vimos muy rápido en la penúltima lámina, son tendencias que no podemos parar. Y una tendencia muy importante, además consideramos que de acuerdo a los trabajadores registrados en el IMSS, no recuerdo bien el dato, pero alrededor del 55% tiene menos de 39 años y está estratificado en diferentes cortes de edad. Entonces, la mayoría de los trabajadores registrados en el IMSS es gente joven. Entonces, es inevitable una transformación y un cambio cultural que necesariamente sí o sí se tiene que dar. Yo creo que el oponernos a la inercia y a la transformación va a ser muy difícil. Este cambio laboral no es sobre gracia del actual gobierno. Así hubiera ganado Anaya o quien hubiera ganado MID en el 18, sí o sí se tenía que dar. Era insostenible ya las situaciones de corrupción y de entropía y un convenio 98 desde el 42 encajonado sin que se pueda dar y avanzando mientras lo que dijo ya Julio, el sindicalismo en otros lados, bueno, son tendencias a las que no nos podemos abstraer, como tampoco ya bien lo dijo Armando, vamos a poder abstraernos a que va a haber una reducción de jornada, ¿no? Hay países donde están peleando a que quede ya en 35 en lugar de 37 y nosotros todavía en 48, etcétera. Es lo mismo, es bien normal que esto es parte de la transformación del Ah, mundo, ¿no? totalmente de acuerdo. Armando. Sí, yo quiero abonar un poquito. Sí, definitivamente va a tener que haber ese cambio y tomar en cuenta a la persona y cuáles son sus necesidades. Mira, todo este tema de los derechos humanos laborales y demás está cambiando ya esa relación tradicional que teníamos de yo contrato un trabajador,
te pago un salario y tú me das un trabajo. Hoy el trabajador se vuelve el centro de la relación laboral, es la persona en sí. Entonces tenemos que ver a la persona en conjunto, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus temores, cuáles son sus deseos, cuáles son sus sueños para poder cambiar alrededor de. Hoy tenemos iniciativas y ahí está la norma 035, por ejemplo, ¿verdad? Que trata de los factores psicosociales, es precisamente la preocupación del trabajador y en ello va también, pues, cuáles son los deseos y qué necesidad está teniendo la gente, ¿no? Cabe destacar, yo quería comentar antes que a nivel internacional, la sindicación o la sindicalización viene bajando y viene disminuyendo. Hoy los jóvenes ya no quieren tampoco tener muchos intermediarios entre su patrón o el empleador y ellos. Ya no necesitan, por el nivel educativo, por el desarrollo, por las comunicaciones, tener intermediarios para el trato en la relación laboral. Sin embargo, Hugo mencionaba, la tendencia es de conflictividad o mayor conflictividad laboral, pero es una tendencia también hacia la baja. Sin embargo, aquí todo el impacto que tenemos en México derivado del TEMEC y del interés propio de los sindicatos americanos es generar mayor sindicalización. No obstante que México tiene un mayor porcentaje que los propios Estados Unidos. Tenemos Sí. muchas preguntas. Voy a tratar de hacer 2 o 3 más en aras del tiempo. Victoria Zapata, ¿cómo estás, Vicky? Nos pregunta si dentro de, o sea, todo esto que estamos viviendo en la reforma o estas circunstancias pueden orillar a que empresas salgan de México o que se inhiban inversiones hacia el país. ¿Quieres Yo, comentar, Hugo? Pues mira, sí, sí. ya derivado de una queja laboral, por ejemplo, pues ya tuvimos el abandono de una empresa aquí por las medidas de remediación, que así se llaman, las medidas que les impusieron, y la empresa se fue. Es una empresa que está en Piedras Negras. Sin embargo, digo, hay muchos cambios que son positivos, la verdad, pero dependerá del impacto y el efecto que tenga para cada organización la decisión de si permanece o se retira, ¿verdad? Pero creo que esto es transversal y también tiene que venir acompañado para que las empresas no se retiren de temas donde los gobiernos, tanto federal y local, pues tengan que dar apoyos para que se mantengan las inversiones. Iker, Si me permites, yo creo que esta nueva realidad laboral, la pregunta que hace Victoria es bastante buena. En realidad, la inercia que está siguiendo el TIMEC es pues, quitarle a final de cuentas o transformar la ventaja competitiva que tenía México vía sus bajos salarios comparativamente contra Canadá y Estados Unidos, que llegaba a veces a grados de 300 o más, 400% menos, ¿verdad? Lo que podía ganar un obrero, sobre todo en la industria automotriz y la metalmecánica ligada a los Tier 1, Tier 2 de automotriz. Era verdaderamente bestial. Entonces, toda esta inercia yo creo que lo que hace más bien es que tengas que tener una perspectiva distinta. O sea, no vas a venir a México solamente porque tengas una ventaja en el costo de la mano de obra. Tienes que pensar, y como bien decía Armando, tiene que haber una construcción en transportes, en energía, etcétera, para que pueda evidentemente sustentarse. Creo que si seguimos como estamos y aparte estamos incrementando el costo de la mano de obra, lo único que sucede, y bueno, y eso no lo dicen los indicadores, no es una opinión personal, que se tiene la OCDE y demás, México está perdiendo competitividad y atractividad. Y el nearshoring tristemente va a tener un efecto temporal, ¿sí? Ahora, yo diría, de la pregunta que hizo Roberto Olvera y esta que hace Vicky, simple y sencillamente lo que nos lleva para vivir estos nuevos retos es que la estrategia de recursos humanos debe empezar a tener la misma importancia que tienen las estrategias financieras, operativas y demás. O sea, necesita de una transformación, como bien dice Hugo, y al final de cuentas el management de la empresa tiene que meterse en este tema. O sea, seguir haciendo lo mismo, las prácticas, pues simple y sencillamente el entorno ese ya no existe donde se hacían las anteriores prácticas laborales. Fundamental ese cambio de mindset hacia una transformación de la función de recursos humanos. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, Iker. Saludos, Vicky. Sí, saludos, Vicky. Igual, Fíjate voy a hacer un par de preguntas más. El resto de las preguntas las vamos a mandar por correo, si les parece.
Recientemente, bueno, Iker Sugasti nos pregunta, recientemente hubo una reforma para trabajadores del campo. ¿Qué tanto interesa a Estados Unidos y Canadá que se vigile la agroindustria en México? Y esperamos que haya más inspecciones. Pregunta. Sí, la verdad es que incluso la Secretaría del Trabajo, y le puedo mandar ahí la información que envió, va a subir sustancialmente, son más de 24,000 inspecciones, si mal no recuerdo, adicionales. Lo ejemplificó en el Valle de San Quintín, lo puso en la parte cítrica de San Luis Potosí y en el Bajío, por mencionar algunas, pero en realidad va con el sector agroexportador. ¿Y por qué? Es muy simple, o sea, ahí hay temas muy relevantes. En el tema del sector agroexportador, Estados Unidos es altamente dependiente, su 52%, ellos de su total, que ellos importan de frutas y verduras frescas viene de México, ¿sí? Entonces, sin duda es un factor fundamental, igual que todo lo que ha sucedido. O sea, agricultores de California, agricultores de Florida, sin duda han sido actores relevantes en los tratados de libre comercio, y lo que están tratando de hacer es lo mismo con el sector agroexportador mexicano, que simplemente suba su nivel, ¿sí?, de Bien. competitividad. Entonces, ¿se deben de esperar más vigilancia? Sí. ¿Se debe de esperar mucho más auditoría? Sí. Y creo que es un sector, a final de cuentas, sin duda muy potente en México, que tiene que, igual que las industrias grandes, evolucionar, ¿no? Otra pregunta de Moni Sánchez, que va muy relacionado a esto de las inspecciones. Dicen temas de inspecciones laborales. ¿Hay algún documento o guía en la que podamos basarnos para identificar el cumplimiento de los aspectos observables por el inspector? O en su opinión, ¿qué se tiene que hacer? Sí, sí existe toda una guía, hay todo un protocolo de inspecciones, dependiendo del tipo de inspecciones que se trate. Últimamente la autoridad se ha enfocado sobre todo estas más de 20 y tantos mil que pretende hacer por instrucciones de los Estados Unidos el gobierno mexicano. Son lo que se llama inspecciones extraordinarias, donde inclusive están revisando aspectos de no injerencia, de no intermisión y de libertad sindical, no solamente condiciones generales de trabajo, que de por sí sería todo un tema, temas también de PTO se están dando. Sí existen protocolos que se los podemos facilitar o que se pueden consultar en la página de la propia Dirección General de Trabajo Decente, se llama ahora, Armando, lo que antes era Sí, Inspección Federal. Sí. sí, la unidad de trabajo decente. Ujú. Sí, Pues y bueno, ahí abonando un poco nada más, sí, en el caso del campo, pues algo que tienen mucho interés ellos es en la erradicación del trabajo infantil, lo cual representa todo un reto en México porque culturalmente en nuestro sector agrícola, el campesino también pues conforma todo un núcleo donde la familia participa, ¿verdad? Entonces tiene que acreditarse que no hay menores, etcétera, y ese es uno de los grandes pretextos a veces para imponer algún arancel o alguna traba a la exportación de productos mexicanos El para tema allá, que... además del uso de pesticidas, Exactamente, también lo es que decía. importante. sí, pues tenemos infinidad de preguntas. No nos da el tiempo, la verdad, lo que vamos a hacer es contestar estas preguntas y se las hacemos llegar por correo a todos, incluido, me parece, un pequeño resumen de las principales implicaciones, resultado de esta conversación que ha sido de sumo interés y de gran importancia para las organizaciones. Me gustaría darle las gracias a los panelistas, tanto a Julio Vargas, Armando Guajardo, Hugo Araiza. Muchas gracias por su participación, por su exposición y la candidez de mostrar todo su conocimiento y experiencia en esto. Le doy las gracias al auditorio, todos los que estén conectados todavía. A nombre de K-Networks, muchísimas gracias por su participación. Los invitamos al siguiente evento que tendremos el 28 de mayo sobre tendencias de compensación de altos ejecutivos. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias. Gracias. ¿Nos quedamos aquí nosotros, Nacho? ¿Ya salieron o...? No, yo creo que salimos y